Donne-moi ton boom, boom, boom. Pues amigos cibernautas, regresamos aquí a nuestro magazine y ahora es un tema que se ha discutido mucho, se ha masticado mucho en los medios de comunicación, Memo, y que tiene que ver con el tema del Papa Benedicto XVI, ¿no? 16, que en este caso... A menos que tú le quieras decir y bajarlo de rango, ¿verdad? Y decir Joseph Ratzinger. No, Papa, hay que ser institucionales. Pues la verdad es que se ha estado discutiendo mucho que si es un asunto político, si es un asunto de enfermedad, ya ha quedado en evidencia que es un tema político. Aquí el asunto es de que él ha roto las formas de cómo se ha venido dando todo esto, pero además, compañero Memo, pues el día de hoy salió, sí, fíjate que salió una nota en donde, así como en la política, pues ya eliminaron a uno, a Inglaterra, ¿no? Ya renunció, porque en este caso, pues también se dice que tenía algunos asuntos con jóvenes ahí en Inglaterra y pues quedó descartado para poder contender. Por si las dudas. Y yo puse en el Face ahí que pues la verdad es que ojalá no le rasquen a todos porque se van a quedar sin competidores. Sí, de verdad, aquí en México empiezan a rascar y lo que sale. Entonces, sí, está cañón. En fin, a ver, concretamente, tú que te gusta el análisis internacional, siendo el Vaticano un país y siendo toda la parte religiosa, a ver, si es un tema político, estamos confirmando que sí es un tema político. O sea, ahora, ¿por qué en este momento el Papa decide hacer su renuncia? Se ha dicho con varios comentaristas que es el mejor momento porque él trae mayoría, así como los partidos políticos, ¿no? Así como los consejos políticos. Que finalmente eso es un concilio. Es un concilio, así es. Y trae su mayoría, entonces que ese es el momento por el cual quiera apretar para dejar en vida a su sucesor y continuar con su visión respecto a lo que es la iglesia, que además es controversial porque el grupo que lo lleva al poder ya no está acorde con él y él lo que está visualizando es una iglesia diferente y entonces quiere llevar ahí agua para su molino, dejando al próximo líder de la iglesia católica. Fíjate, Mau, que tiene mucha razón en eso. Muchos han especulado sobre las razones. En parte del Facebook y las redes sociales siempre ha continuado el argumento, y como se ha sostenido por los cibernautas y por muchos de los especialistas, que la renuncia de Benedicto XVI es porque no aguantó la presión, que había que se enteró de investigaciones muy claras sobre los problemas de los escándalos de pederastia que había dentro del Vaticano, y además del flujo de dinero que recibía el Vaticano de, parece, fuentes no muy convencionales, incluyendo por ahí el narcotráfico. Pero me parece, Mauricio, que como tú dices, esa no fue la razón fundamental, aunque sí debo decirte que hay un artículo en un periódico italiano que sí menciona este argumento donde dice Benedicto XVI renunció por la filtración de información que venía. Yo creo, desde mi particular punto de vista, amigos cibernautas, y coincido, lo hemos platicado Mauricio y yo, en el sentido de que creo que más bien la renuncia de Benedicto XVI se debe a que en vida quiere dejar a un sucesor. Yo sé que trae mayoría, pero yo no sé, Mauricio, si tienen las cosas tan claras dentro de ese concilio. Y te digo esto porque hay que recordar, y esto para todos ustedes, amigos cibernautas, quién fue Joseph Ratzinger como cardenal. Y Joseph Ratzinger, guardián de la fe prácticamente por Juan Pablo II, era el ala más dura, digamos, dentro del grupo que formaba Juan Pablo II, y él lo que se encargó fue de principalmente acabar con toda esa forma revolucionaria, esa forma disidente de la iglesia para cumplir la parte ortodoxa. O sea, si Juan Pablo se podría ver como un renovador, pues Joseph Ratzinger era al contrario, era un ortodoxo. Y en ese sentido, lo pongo como contexto, Mauricio, acabó con la teología de la liberación. Con la teoría de la liberación aquí en Latinoamérica, y no solo eso, Mauricio, sino cuando llegó a ser ya Papa, como Benedicto XVI, se encargó de correr a una cantidad de obispos y cardenales en África y en Asia, como tú no te imaginas. Desde luego eso trae consecuencias políticas, ¿no? Porque a lo mejor no las tiene todas consigo dentro del mismo concilio. ¿Por qué? Porque finalmente, fíjate, el argumento de los africanos es que inclusive ellos ya querían casarse. Eso ya fue un escándalo para Benedicto, y dijo, no, eso ya es demasiado para mí.
por lo tanto tomó esas decisiones y seguramente esas decisiones tuvieron consecuencias para él a nivel político dentro del Vaticano. Y creo que lo que está haciendo es, porque mira, si fuera por las presiones, no renunciaría. Para mí, o sea, no tendría por qué renunciar. Sí, pues no ha sido suficiente todas las denuncias. Lo más que ha pasado es de que han tenido que pagar indemnizaciones cuantiosas en Estados Unidos, pero en ningún otro lugar. Aquí en México ni siquiera consideraron el reduce con las personas que se vieron afectadas por la pederastia. Y además la iglesia hay que verlo como una institución diferente, porque ellos es difícil que cambien. Algún día algún profesor me decía, es que ellos son los únicos que se pueden dar el lujo de seguir sin cambiar, o sea, que la modernidad avance y que ellos, una vez avanzando la modernidad, ellos decían el paso entre avanzar o no, pero ellos pueden quedarse igual. Entonces, en ese sentido, esta parte es interesante, porque realmente, pues, ¿por qué imaginar que debido a presiones que han tenido otros papas más fuertes y por otras razones, sea el cuarto papa en poner su renuncia, ¿no? Yo creo que más bien es por causas políticas y quiere de verdad legar su poder a una persona que sea de todas sus confianzas dentro del mismo círculo de Fíjate que ayer otro tema que salió es el asunto de salud, pero ayer que dio una misa, la verdad estaba al 100, digo, cuando estaba Juan Pablo II realmente en su situación más difícil, nada que ver con lo que ayer salió, que se expresara, que saliera. El hombre está lúcido, no es por salud, o sea, lo ves y está en sus totales cabales. Su cerebro funcionando al 100, ¿no? Y es diferente, imagínate un concilio vaticano, Mauricio, con todo el consejo cardenalicio ahí, fíjate qué curioso, es diferente la elección de un nuevo papa, estando el papa vivo, que no. O sea, imagínate, Joseph Ratzinger va a estar, no Benedicto XVI, Joseph Ratzinger va a estar ahí, y va a estar en vida dirigiendo su propio consejo. ¿Tú crees que se atrevería, como en la política sucede, que de repente les cuestione su voto si no se lo dan a quien él quiere? Es que esa es la cosa, yo quiero ver quién, aún estando en vida, pues vota diferente, ¿no? Sobre todo de los que él hizo. Se supone que también hay una secrecía. Sí, claro. Pero ni modo. Lo que ha prohibido que sacan los votos, pero no sabes quién votó por quién. Empieza a hacer cuenta, y no es tan difícil, ¿eh? Porque no, además estamos hablando de no más de 150 votos, ¿no? Entonces, es un asunto que es bastante predecible, pues. Sí. La conducta humana en procesos electorales de esa... El PRD, el Consejo Político del PRD es todavía más grande, entonces sí, es más fácil que lo nuestro, o sea, la verdad es que es para que los amigos y los hermanos se den una idea, ¿no? Sí. La realidad es de que las filias y las fobias sí tienen mucha claridad. Ese es, digo, para que tampoco nos quieran venir a vender espejitos la gente del Vaticano de que puros y castos, no, son seres humanos que van a poner en una urna su decisión de su voto y que en este momento entra ahí la claridad de la gente que está con él, ¿no? Ya nada más para terminar esta idea también, Maru, existe un mito sobre quién va a ser el sucesor, ¿no? Y obviamente, como todo pronóstico, ya se empiezan a hacer quinielas y se empieza a ver quiénes tienen mayoría, porcentajes, favoritismos con Benedicto XVI, pero hay una realidad. Yo creo que no va a cambiar el nombre. El Señor es un ortodoxo, nació siendo ortodoxo, se va a morir siendo ortodoxo y va a dejar a alguien ortodoxo. Por lo tanto, creo que va a quedar alguien cercano a él, o va a ser una persona que sea un alemán o un italiano, o alguien cercano a su círculo que no sea de esa nacionalidad. Porque está el mito en las redes sociales de que si llega el Papa africano, tú sabes que empiezan otra vez que las profecías de Nostradamus, de Malaquías, de que si llega un Papa asiático. Ese es un mito a romper, la persona que llegue, porque muchos dicen, es que sería la primera vez que llegará un africano, cosa que no tiene muchas posibilidades. Pero la realidad, Mauricio, es que ya investigando, y precisamente tenía ahí un debate en el Facebook con nuestro amigo Extra Corso, que ahí lo ponía, y es que precisamente de los 365 papas, eso para que lo sepan los cibernautas, no todos han sido italianos, obviamente, y no, porque antes decían, no es que solo Joseph Ratzinger y Carlo Montigua todos fueron italianos, no, también ha habido 3 papas africanos, o sea, otros que nacieron en el norte de África, en Egipto, 6 sirios, y obviamente todos los demás que vienen, españoles, alemanes, un inglés, un griego, etc. ¿no? Entonces, esto sí rompe el mito. Lo que sí sería, en dado caso, que no creo que pueda pasar, pero lo que sí sería absolutamente histórico sería que viniera una persona del continente americano, cosa que eso sí
nunca ha pasado y no creo que pase, aunque muchos le echen porras a Norberto Rivera, pero la verdad no creo que tenga, no creo que tenga el favoritismo. ¿Con que tú qué sentirías si estuviera Norberto Rivera? No, espérame, no, entonces ahí sí diría que Dios no existe. Ahí sí fue porque además salió una nota que le diría a mi hija que le impugne, sí, al trife. Pero además, le hicieron una entrevista a Norberto, diciéndole que cómo veían las cosas, y de repente se sale la pregunta de, bueno, ¿y usted cómo ve las posibilidades? Dice, no, pues todos tenemos posibilidades, y claro, le pregunto si en algún momento pues yo también tengo el favoritismo de mis compañeros, pues claro, yo también sucederé a San Pedro, o sea, ya se está viendo también. A San Pedro de los Pinos, ¿no? No, y por cierto yo lo conozco a Norberto. Sí, estuvo por ahí. Muy joven, una vez estuvo ahí en la iglesia de San Pedro. Pues espero que lo hayas conocido en condiciones. Condiciones altas. El tema, compañero Memo, es que también para que los amigos cibernautas no se vayan con la finta. El hecho de que sea de X país no significa que no sea ortodoxo. Exacto. O sea, del grupo, como bien lo dice el compañero Memo, del grupo de Benedicto es la ortodoxia. Sea quien sea, va a seguir con esa línea. Es la misma cuestión más. Entonces, aunque fuera africano, aunque fuera, eso no va a quitar, porque de eso se trata. O sea, cuando se hacen los grupos políticos es porque hay toda una corriente de pensamiento ideológica que va encaminada a desarrollar un programa X de trabajo. Y ese es el tema. Si no, ya desde cuando la teoría de la liberación hubiera avasallado a esa ortodoxia y ya tuviéramos una religión completamente diferente. Lamentablemente no han podido crecer o no pudieron crecer en la dimensión que se requiere para poder tener mayoría y poder entonces empujar un programa eclesiástico diferente. Sí, ¿no? Es para que más o menos se ubique, porque pasa lo mismo en los partidos políticos. Por eso existen las corrientes, las expresiones políticas, porque dentro de los propios partidos hay diferentes visiones hacia dónde llevar un programa de acción. Sí. Dentro de los métodos y sus formas. Entonces, pues eso es importante porque también es esa parte que creen que el hecho de que un africano va a modernizar y no necesariamente. Porque sí. Lo que hay es, y ojo, a Ratzinger lo que le estaban pasando la factura es todo ese grupo político y toda esa gente que lo apoyó también la parte financiera para que llegara a ser papa. Y es lo mismo, si llevan al siguiente, pues el grupo político le van a pedir que cumpla con lo que se comprometa a desarrollar, ¿no? Así es. Hasta Norberto puede llegar en esas condiciones. Hasta Norberto, pero ya no respondiste a la pregunta, ¿qué sentirías si Norberto fuera papa? Ya dije, no, ya dije. Que fuera Juan Pablo III. No, la verdad es que ya dije, lo impugnaría ante el trife, pero además me daría cuenta que Dios no existe. Pero además, amigos y notas, después de esta declaración metafísica profunda que hizo no tiene el favoritismo porque además Ratzinger no es partidario de la concepción del catecismo latinoamericano. Así es que ninguno de América va a pasar por nada. Pues él los eliminó a todos. ¿Sí, verdad? No me deja la boca. Es absurdo. Sí, no, aquí la verdad es que, pues, un poco del chacoteo, pero la verdad es de que hay pocas posibilidades de la gente aquí, de la gente latinoamericana, y bueno, pues así son las condiciones, incluso en la religión hay niveles. Sí. ¿No? Tal cual. Así que, pues, amigos de las notas, estaremos dándole seguimiento al tema para ver si los pronósticos de aquí del compañero Memo son adecuados, y pues regresamos a otro tema. Bombastique, donne-moi ton boom, boom, boom. Hey baby,